Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta tercera semana de nuestro módulo de representaciones simbólicas y angulares del entorno. Voy a compartir pantalla para que nos sirva un archivo de presentación de guía. Y aquí estamos viendo el título de nuestro módulo. Mi nombre es Raúl Campos Posada y estamos en CONALEP Monclova. Y enseguida vamos a ver con este apuntador láser que tenemos nuestro temario general donde estamos viendo que la flecha está descendiendo paulatinamente cuando avanzamos en nuestro semestre. Para esta semana tenemos 4 puntos, B1 a B4. Vamos a ver clasificación de triángulos, relación entre sus lados y ángulos, congruencia y semejanza entre triángulos y dibujos a escala. El primer punto es B1. B1, clasificación. Ahora, vamos a ver la clasificación de los triángulos de acuerdo a su longitud de sus lados. De acuerdo a su longitud podemos tener 3 tipos, el escaleno, el isósceles y el equilátero. El escaleno es cuando ninguno de sus lados son iguales, y aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un lado de 5, otro de 7 y otro de 8. Por lo tanto, ninguno de sus lados son iguales. Por lo tanto, este triángulo es un triángulo escaleno. El segundo tipo son los triángulos isósceles que tienen 2 lados iguales. Aquí vemos un ejemplo. Aquí tenemos un triángulo que tiene 11 centímetros por un lado, 11 centímetros por el otro lado, y en la parte baja tiene otro lado de 9 centímetros, pero al tener 2 lados iguales de 11 centímetros, se clasifica como triángulo isósceles. Y el tercer tipo de triángulos, de acuerdo a la longitud de sus lados, es el equilátero. Es cuando sus 3 lados son iguales. Aquí vemos un ejemplo donde un lado tenemos 12 centímetros, en el segundo y tercer lado también tenemos 12 centímetros, por eso se llama equilátero. No olvidemos que la clasificación de los triángulos de acuerdo a la longitud de sus lados son escaleno, cuando ningún lado es igual, isósceles, cuando tenemos 2 lados iguales, y equilátero, cuando tenemos los 3 lados iguales. Seguimos. Vamos a recordar lo que son los ángulos. Ángulo recto es cuando mide 90 grados, y aquí tenemos un ejemplo de este ángulo de 90 grados. Aquí es el ángulo recto. El ángulo obtuso, cuando mide entre 90 y 180, en este caso tenemos uno de 130, quiere decir que es mayor que 90 y menor que 180, por lo tanto es un ángulo obtuso. Y el tercer tipo que estamos recordando es el ángulo agudo. Ángulo agudo significa que mide entre 0 y 90 grados. En este ejemplo, mide 85.5, por eso es un ángulo agudo. Ahora vamos a ver otra clasificación de los triángulos de acuerdo a la medida de sus ángulos. También tenemos 3 tipos. El primero de ellos es el triángulo rectángulo. El segundo, triángulo obtuso. Y el tercero es el triángulo agudo. Vamos a ver el primero. El triángulo rectángulo o recto tiene un ángulo recto. Aquí estamos viendo este triángulo donde es A, B y C, donde el ángulo que se forma en el punto C es un ángulo recto de 90 grados. Por eso este triángulo se llama triángulo rectángulo o triángulo recto. El segundo tipo es el triángulo obtuso, también llamado obtusángulo. Tiene un ángulo obtuso. Aquí estamos viendo un ejemplo. Recordemos que el ángulo obtuso tiene más de 90 y menos de 180. Aquí tenemos un ángulo
de 135 grados, por lo tanto es un ángulo obtuso, y a este triángulo se va a llamar triángulo obtuso u obtusángulo. Y el tercer tipo es el triángulo agudo o acutángulo, porque tiene sus tres ángulos agudos. ¿Qué significa agudo? Entre 0 y 90 grados. Aquí estamos viendo un ejemplo que los tres lados son de 60 grados, que significa que son ángulos agudos, por lo tanto este triángulo es un triángulo agudo o triángulo acutángulo. Vamos a seguir el punto B2, que es la relación entre sus lados y sus ángulos. Aquí tenemos propiedades de los triángulos. Vamos a leer la parte superior. Todos los triángulos, sin excepción, cumplen las siguientes propiedades. La suma de los ángulos internos es igual a 180. Vamos a repetir. La suma de los ángulos internos es igual a 180. Aquí tenemos dos ejemplos. En este triángulo de la izquierda tenemos 15, 135 y 30. Por lo tanto, 135 más 15 más 30 dan los 180, que son la suma de los ángulos internos. En este otro ejemplo, tenemos este ángulo de 55, este de 75 y este de 50. Por lo tanto, 55 más 75 más 50 son los 180. Recordemos que la suma de los ángulos internos siempre serán 180. Veamos otra de las propiedades de los triángulos, en el lado derecho. Dice, la longitud de uno de los lados del triángulo es siempre menor a la suma de los dos lados restantes. Vamos a volver a leer. La longitud de uno de los lados del triángulo es siempre menor que la suma de los dos lados restantes. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo de 5, 7 y 8. Vamos a comprobar esta propiedad por el lado del 5. 5 va a ser menor que la suma de los otros dos lados. Si es 7 y es 8, 7 más 8 es 15, por lo tanto 5 es menor que 15. Si lo comprobamos por el lado del lado que tiene 7 centímetros, va a ser 7 es menor que 13, porque los otros dos lados sumados es 8 más 5, 13. Y el otro lado restante de 8 centímetros va a ser menor a la suma de los lados restantes, que son 7 más 5, 12. 8 menor que 12. Y se cumple la propiedad que estamos comentando. Y esta propiedad tiene un segundo apartado que dice, y siempre será mayor que su diferencia. Entonces, vamos a ver. Un lado siempre será mayor que la diferencia de los otros dos lados. Aquí lo tenemos. Este lado es 5, o sea, este lado es 5, va a ser menor, va a ser siempre mayor que la diferencia entre estos dos lados. Entonces, 5 es mayor que 8 menos 7. 1. 5 mayor que 1. Ahora veamos este otro lado de 7. 7 siempre será mayor que 8 menos 5. 3. 7 mayor que 3. Y el último lado, 8, va a ser siempre mayor que la diferencia de los otros dos lados, que es 7 menos 5, 2. 8 mayor que 2. Seguimos. Dice aquí, el valor de un ángulo exterior del triángulo, vuelvo a repetir, el valor de un ángulo exterior del triángulo es igual
a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. ¿Qué significa eso? Significa que en este ángulo que tenemos 50, el ángulo exterior es este, 130, y 130 va a ser igual a los otros dos ángulos internos, que es 100 más 30. 100 más 30 igual a 130, que es el ángulo exterior de este lado. ¿Por qué? Porque una línea recta tiene 180 grados y también todos los triángulos miden sumados, todos los triángulos, los ángulos miden sumados 180 grados. Por lo tanto, este lado mide 50 y este 130. Y este 130 va a ser igual a 100, este lado, más 30, este otro ángulo. 130 es igual a 100 más 30. Vamos a comprobarlo para otro ángulo. Aquí tenemos otro ángulo de 100, el complemento, que es el ángulo exterior, es 80. Aquí tenemos el 80, que va a ser igual a 50 más 30, porque 50 es el ángulo interior opuesto, y también 30 es el otro ángulo interior opuesto. 50 más 30 nos dan los 80, que es el ángulo exterior de este lado. Y en este otro caso, el ángulo exterior son 150, que 150 es igual a 100 más 50, porque 100 es el otro ángulo y 50 también el otro ángulo. Por lo tanto, esta propiedad se cumple perfectamente bien. Veamos otra parte. Dice, el ángulo interno más grande, en este caso 107 de este triángulo, el ángulo interno más grande se encuentra opuesto a su lado más largo. Este es el ángulo más grande, está opuesto al lado más largo. El ángulo más grande está opuesto al lado más largo. Igual aquí. Tenemos tres ángulos, 55, 41 y 82, por lo tanto, este es el ángulo más largo, más grande. Este es el ángulo más grande. Está opuesto a este lado, que este lado es el más largo. Este mide 6, este 5 y este 4. Por lo tanto, este ángulo más grande está opuesto a este lado más largo, 6 centímetros. Seguimos. Cualquier triángulo con dos lados iguales tiene dos ángulos iguales opuestos a ellos. Vamos a ver este ejemplo. En este triángulo, por un lado tenemos L, por el otro lado también tenemos L, quiere decir que estos dos lados son iguales. Por lo tanto, este lado tiene el ángulo opuesto en 45. Y este lado también tiene su ángulo opuesto también en 45. Significa lo que dice aquí el texto. Cualquier triángulo con dos lados iguales, sus ángulos iguales opuestos, son iguales los lados opuestos a ellos. Aquí está. L, el opuesto es 45, con esta otra L, el opuesto también es 45. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos dos lados iguales, que este mide 11 y este también mide 11. Por lo tanto, el ángulo opuesto a este lado mide 66 y este otro lado que mide igual el ángulo opuesto también es 66. Seguimos. Al lado derecho. En un triángulo equilátero, todos los ángulos internos miden 60 grados. Aquí tenemos el ejemplo, donde tenemos un triángulo equilátero, porque cada lado son iguales. Recordemos que el triángulo equilátero, sus tres lados son iguales. Aquí tenemos 5, 5 y 5. Por lo tanto, es equilátero. Y los tres ángulos son iguales y siempre serán de 60 grados, porque los triángulos, todos los ángulos internos de un triángulo miden 180 y 60 por 3 son 180. Veamos otro concepto
de congruencia y semejanza. Punto B3. Congruencia. Congruencia. Dos triángulos son congruentes. Congruentes podemos interpretarlo como igual. Congruencia. Dos triángulos son iguales o congruentes cuando sus tres ángulos sean iguales y la longitud de sus lados sea la misma. Quiere decir que los tres ángulos son iguales y los lados también son iguales. Para determinar que dos triángulos son congruentes o iguales, hay tres criterios. Uno que se llama LLL, que nos va a hablar de tres lados. Otro que se llama LAL, que nos va a hablar de dos lados y un ángulo. Y otro que se llama ALA, que nos va a hablar de dos ángulos y un lado. Veamos el primero. LLL. Si la longitud de sus lados es respectivamente la misma, si aquí tenemos un lado y en el otro triángulo tenemos un lado que mide igual, aquí tenemos otro lado y también mide igual en el otro triángulo, y tenemos otro lado que también mide igual, quiere decir que aquí está representado por A, B, C, y acá por A1, B1 y C1. Si A es igual a 1, B igual a B1 y C igual a C1, quiere decir que estos dos triángulos son iguales, y son iguales o congruentes, y tenemos el criterio LLL. Vamos a ver el segundo caso. LAL. Si la longitud de dos lados es la misma y también el ángulo comprendido entre ellos es el mismo, aquí tenemos dos lados que son iguales. Este es 4 centímetros y en el otro triángulo también 4 centímetros. Aquí tenemos 6 centímetros y también acá tenemos 6 centímetros. Y este ángulo mide 80 grados y este también mide 80 grados, por lo tanto estos dos triángulos son iguales o son congruentes. Y el tercer criterio es ALA. Vamos a hablar de dos ángulos y un lado. Vamos a ver qué dice. Si tienen dos ángulos iguales y un lado comprendido entre ellos tiene la misma magnitud, por lo tanto son congruentes o iguales. Veamos qué dice aquí. Los dos ángulos, este es un ángulo, 63, y aquí también 63. Acá tenemos otro ángulo con 42 y este ángulo con 42. El lado que está entre los dos ángulos es 6.8 y acá también 6.8. Por lo tanto, tenemos dos ángulos iguales y el lado también es igual. Por lo tanto, son congruentes o iguales. Vamos a continuar. Aquí tenemos los tres criterios, LLL, LAL y ALA. Vamos a ver este pequeño video. Dura 3 minutos. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy vamos a ver uno de los temas que más me han pedido, y es criterios de congruencia de triángulos. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. En matemáticas, congruencia quiere decir que dos figuras son exactamente iguales. Tienen la misma forma, el mismo tamaño, los lados iguales y por lo tanto también ángulos iguales. Para los triángulos existen tres criterios de congruencia y si estos se cumplen, los triángulos deben ser exactamente iguales. El primero es lado, lado, lado y se abrevia así, LLL. Y quiere decir que si tengo dos triángulos con las mismas medidas son congruentes, o sea, exactamente iguales. Como puedes ver en este ejemplo, se cumple con el criterio lado, 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 ya que las medidas de sus tres lados son iguales. Por lo tanto, estos triángulos son congruentes, o sea, exactamente iguales. Facilísimo, ¿verdad? El segundo criterio es lado, ángulo, lado, y se abrevia así, LAL. Si tenemos dos triángulos que tienen dos lados de la misma medida y el ángulo comprendido entre ellos con la misma abertura, son congruentes, o sea, que son exactamente iguales.
Como te puedes dar cuenta en este ejemplo, los dos triángulos tienen dos lados de la misma medida y el ángulo que está entre ellos mide lo mismo, por lo tanto, obtendremos triángulos igualitos, o sea, congruentes. Facilísimo, ¿verdad? El último criterio de congruencia es ángulo lado ángulo y se abrevia así, ALA. Esto quiere decir que si tengo dos triángulos que tienen la misma medida de un lado y la medida de los ángulos de sus extremos son iguales, tenemos triángulos congruentes, o sea, exactamente iguales. Recuerda que los criterios de congruencia son condiciones que se tienen que cumplir para que dos triángulos sean exactamente iguales. El primero es lado, 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 y quiere decir que si dos triángulos tienen las medidas de sus lados iguales, son congruentes. El segundo es lado, ángulo, lado, y quiere decir que si tenemos dos triángulos que tienen dos lados iguales y el ángulo comprendido entre ellos también es igual, estamos hablando de triángulos congruentes. Y por último, el criterio ángulo lado ángulo, y quiere decir que si dos triángulos tienen un lado de la misma medida y dos ángulos al extremo de este lado que también son iguales, estaremos hablando de triángulos congruentes. Facilísimo, ¿verdad? A continuación. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el concepto de semejanza entre triángulos. Dos triángulos son semejantes si su forma es igual, pero su tamaño es distinto. Por lo cual existen los siguientes criterios. Recordemos, su forma es igual. Es un triángulo pequeño y un triángulo más grande, pero tienen los mismos ángulos. Vamos a ver. Dice, hay tres criterios, LLL, LAL y AA. LLL nos van a hablar de los tres lados, dice, si sus tres lados son proporcionales. Quiere decir que aquí tenemos un lado, voy a poner el puntador, aquí tenemos un lado que acá tenemos otro lado que es proporcional a este que tenemos aquí. Por ejemplo, si este mide 5 y este mide 15, 3 por 5 da 15. Y aquí tenemos otro ángulo, imaginemos aquí tenemos un ángulo PQR. Y acá también tenemos PQR, pero multiplicado por un número, el número K. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Tenemos un segundo criterio. Si dos de sus lados son proporcionales y el ángulo que forman esos lados es igual. Aquí tenemos un criterio. Este es R y acá tenemos R por un factor K. Y acá tenemos Q y acá tenemos Q por un factor K. Entonces, estos dos lados son proporcionales, estos dos lados son proporcionales y el ángulo que forman entre ellos también es igual. Por lo tanto, son semejantes. Y el último criterio es si tienen dos ángulos iguales. Aquí tenemos un ángulo de 30 y acá tenemos otro ángulo de 30. Aquí tenemos un ángulo de 60 y también un ángulo de 60. Sin medir cuánto vale los lados, con tener dos ángulos iguales ya son semejantes. Vamos a ver a continuación. Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a explicar los criterios de semejanza de triángulos, así que vamos a ello. Los criterios de semejanza de triángulos son condiciones que si se cumplen vamos a saber con certeza que esos triángulos son semejantes, ¿vale? Vamos a empezar con el primer criterio. El primer criterio es el conocido como LLL, es decir, lado, lado, lado. ¿Este criterio qué nos dice? Nos dice que dos triángulos son semejantes si la relación de sus lados es proporcional, es decir, sus lados son proporcionales. Vamos para ello a comprobarlo, estableciendo las proporciones de los lados correspondientes, ¿vale? Ponemos el mayor primero, este lado corresponde con este, ¿no? Pues ponemos la relación.
6 es a 2, como se supone que 3 tiene que ser a 1. ¿Veis? Este lado, su correspondiente es este, pero en más pequeño. Vamos a ver si nos da lo mismo. Y este lado es a este, por lo tanto 12 es a 4. Se supone que estas tres relaciones, estas tres divisiones nos tienen que dar lo mismo, nos tienen que dar la razón, que tiene que ser la misma, porque si no, no son semejantes. Vamos a ver si es cierto, vamos a comprobarlo. 6 entre 2 me da 3, 3 entre 1 me da 3, 12 entre 4 me da 3. Por lo tanto, efectivamente, nos da todo ello 3. Esta es la razón. Son triángulos semejantes. ¿Por qué? Porque los tres lados de ambos son proporcionales, ¿vale? Este es el criterio lado, lado, lado. Si yo tengo los lados de los triángulos, puedo comprobar si son semejantes haciendo sus relaciones y viendo si cumplen y si tienen la misma razón, ¿vale? En este caso, al ser 3, quiere decir que este triángulo es 3 veces menos que este, o lo que es lo mismo, este es el triple de grande que este, ¿vale? Vamos con el segundo criterio. Este criterio es el criterio lado, ángulo, lado, LAL. Y este criterio nos dice que si yo tengo el ángulo igual de dos triángulos y los lados que forman ese ángulo son proporcionales, entonces esos triángulos son semejantes, ¿vale? Yo por ahora este ángulo lo tengo igual. O sea que la parte de ángulo la cumple. Vamos a ver si la parte de los lados, que sean proporcionales, a ver si la cumple. Para ello, ya sabéis, cogemos los lados correspondientes y ponemos la relación de proporción. El mayor partido del pequeño. Es decir, en este caso 8 entre 4 tiene que dar lo mismo que este a este. Es decir, 6 a 3. Vamos a ver si nos da lo mismo. Hago la división, 8 entre 4 es 2, 6 entre 3, 2. Efectivamente nos da lo mismo, 2. Y ya sabéis que esta es la razón, ¿vale?, de estos triángulos. Quiere decir que este triángulo grande es el doble que este pequeñito. Y no necesito más datos, o sea, no necesito conocer ni el resto de ángulos ni otro lado más si tengo eso, un ángulo igual y los dos lados que lo forman son proporcionales. El tercer criterio es el criterio ángulo, 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 AAA, ¿vale? Y este criterio es el más sencillo. Si tenéis todos los ángulos de un triángulo y el otro triángulo tiene exactamente los mismos ángulos, sabéis que los triángulos semejantes tienen exactamente los mismos ángulos, así que efectivamente estos dos triángulos son semejantes porque todos sus lados son iguales, ¿vale? También, si os dais cuenta, este criterio valdría si yo quito este ángulo. Este criterio podría ser el criterio AA. ¿Por qué? Porque si yo tengo estos dos ángulos, 110 y 40, y sé que la suma es 180, sé que ya tengo 150 grados y hasta 180 me quedan 30. Por lo tanto, el ángulo que me queda va a valer sí o sí 30. Y en este caso lo mismo. El ángulo que me queda va a valer sí o sí 30. Así que este criterio incluso es válido si sabemos solo dos de los ángulos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo... Hola. Ahora seguimos. El último punto, después de ver esos dos videos, pequeños videos de apoyo, estamos viendo el punto B4, que es dibujos a escala. ¿Qué es dibujos a escala? Vamos a leer qué nos está diciendo aquí. Dibujos a escala. Estamos viendo, dice, una de las múltiples aplicaciones del criterio de semejanza de triángulos es trazar dibujos a escala. Pues al encontrar la relación de proporcionalidad entre los lados del triángulo, es posible incrementar o disminuir su tamaño. Y aquí estamos viendo que la razón es 3 a 5, 5 a 3. Estamos poniendo con un compás unas cantidades
Si ustedes lo ven, vamos a iniciarlo nuevamente el pequeño video. Ahí está poniendo un 10, 10, 10 y lo está proyectando como paralelas, 1, 2, 3. Y luego al triángulo le está proyectando desde un punto P a cada una de sus esquinas y con líneas paralelas está sacando la proyección del triángulo y ese es un dibujo a escala. Ahora estamos llegando a la parte final de nuestro video, que es la actividad semanal. Actividad semanal 3. El primer punto de esta actividad semanal es, indica si los triángulos son escaleno o isósceles. ¿Qué es escaleno? Pues ustedes chequenlo en sus apuntes personales, chequenlo en el video. Escaleno o isósceles. Bueno, pues aquí tenemos 3 puntos que hay que resolver. ¿Este triángulo es escaleno o isósceles? Este triángulo es escaleno o isósceles. Y este tercer triángulo es escaleno o isósceles. El siguiente punto es, responde si el triángulo es rectángulo, obtusángulo o acutángulo. Eso es de acuerdo a los ángulos internos de nuestro triángulo. Y aquí tenemos un primer punto, el triángulo HIG, ABC, ABC. Entonces, vamos a ver si son triángulos rectángulos, obtusángulos o acutángulos. El tercer punto de la actividad dice, complétela con la información de clasificación por medida del ángulo, ya sea recto, obtusángulo o acutángulo, y con la clasificación de la longitud de sus lados, escaleno, isósceles o equilátero. Entonces, este primer punto lo debemos de ver, clasificarlo por ángulo, y también lo vamos a clasificar por longitud de sus lados. Entonces, cada uno de estos 3 triángulos hay que clasificarlos por 2 aspectos. Uno por sus ángulos y otro por la longitud de sus lados. Seguimos. Punto número 4. ¿Cuál es la medida de los ángulos que faltan? Ahí tenemos un ángulo que nos está faltando en el lado izquierdo y otros 3 ángulos que nos están faltando del lado derecho, y de acuerdo a los lados y de acuerdo a la información que estamos viendo, hay que completar los ángulos que nos faltan. Y el punto número 5 de esta actividad número 3 es, ¿cuáles triángulos son semejantes? Tenemos 3 triángulos. De estos 3 triángulos, dice, son semejantes solamente. Dice, ¿cuáles triángulos son semejantes a el triángulo A, B y C? Este es el triángulo A, B y C. La pregunta es, ¿este triángulo es semejante con este? ¿Este triángulo es semejante con este? ¿O es semejante con los dos o con ninguno? Ahí están. ¿Cuál es la posible respuesta? Ustedes encuéntrenla, por favor. Y con esto estamos llegando al final de nuestra semana número 3. Me da mucho gusto haber concluido con la información referente a esta tercera semana. Vamos a hacer las actividades semanales y vamos a sacar adelante nuestro módulo. Mi nombre es Raúl Campos Posada y estamos en el CONALEP Monclova. Gracias.